Con esa misma reverencia, hermanos, vamos a abrir la Biblia, por favor. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 35. Todos tienen, me dicen amén, por favor. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y bajo la presencia de nuestro amado amigo el Espíritu Santo. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo. ¿Qué dijo el Señor Jesús, hermano? Más bienaventurado es dar que recibir. Bendita es la palabra de Dios, en la presencia del Señor estamos. Tome asiento. Hoy voy a predicarles, hermanos y hermanas y amigos que nos están observando a través de las redes sociales. Vengo a predicarles un tema que en los 11 años de pastor, si lo he predicado 4 veces, creo que es mucho. Pero creo la necesidad de hablarlo. Porque hoy por hoy, la iglesia del Señor se está olvidando, se ha olvidado de darle a Dios lo que es de Dios. Vengo a hablarles acerca del diezmo y de las ofrendas. Eso es bíblico. ¿Cuántos saben que es bíblico? Hay que tener presente, hermano, hermana, 3 grandes principios con respecto al dinero y las posesiones. Dios es el dueño de todas las cosas. Usted no es dueño de nada. Dios es el dueño de todas las cosas. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Todas las cosas vienen de Dios. Y nosotros y todo lo que tenemos le pertenece a Dios. En otras palabras, con nada vinimos, con nada nos vamos. Y mientras estamos en este cuerpo, todo lo que recibimos es porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Yo no predico doctrina de la prosperidad. Yo creo en el Dios que prospera. Pero para que Dios prospere, Él estableció algo. Y de eso vamos a hablar en esta preciosa mañana. Porque muchos quieren recibir bendición. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Pero dale a Dios lo que es de Dios. Muchos se olvidan lo que Dios ha establecido. Dad y se os dará. Si no das, no recibes. Así de simple. La Biblia dice que usted y yo somos administradores de Dios, de las cosas de Dios. Y un administrador es uno que maneja el dinero y las propiedades que le pertenecen ¿a quién? A otra persona. En este caso, usted y yo manejamos lo que no nos pertenece, sino que le pertenece a Dios. Amén, iglesia. Y como administradores que somos, debemos ser responsables ante Él por la forma como manejamos lo que no es nuestro, sino de Él. Hoy aprenderemos a ser buenos administradores.
Porque Dios quiere bendecirnos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Dios quiere bendecirlo. Yo le voy a manifestar el diezmo. El propósito del diezmo era el recordarle a la gente que todas las cosas son propiedad de Dios. Dios no necesita de tu dinero. De Él es todo lo que tú tienes. Lastimosamente el corazón del hombre se ha adueñado de lo que no es de Él. Por eso Dios estableció, ¿para qué? Como demostración de que en el corazón del hombre, al dar, está diciéndole: Señor, todo es tuyo. Y qué bueno que es Dios, que solo pide la 10ª parte. La 10ª parte de lo que tú obtienes. Levítico 27:30 dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es, y es cosa dedicada a Jehová. Si usted quiere, anote los versículos para que cuando usted se vaya a su casita, usted pueda decir si es verdad o es mentira lo que el pastor estuvo predicando el día de hoy. Dios, a través de este versículo en Levítico 27:30, estaba enseñándole al pueblo a dar, a dar. Y cuando ellos daban libremente a Dios, Dios les daba cosechas abundantes. Dice Proverbios 3, versículos 9 y 10: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. ¿Queremos tener abundancia? Honra a Dios con lo que tú tienes. Amén, iglesia. El Señor Jesucristo dijo claramente en el libro de Lucas 6:38: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regozo. Cuando Dios da, Él da abundantemente. Nuestro Dios no es un Dios mezquino. Nuestro Dios es generoso. Él da medida buena, apretada y remecida. Por eso hay que entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere de que su corazón esté alineado a Él. El dar, el diezmar, facilita a que Dios nos dé más. Si usted supiera, tengo testimonios, y también no es que lo tengo por otras personas, sino porque lo he vivido. Cuando usted le da a Dios lo que es de Dios, Dios no es deudor de nadie. Cuando Dios ve que su corazón no es un corazón mezquino, Dios lo bendice abundantemente. Porque con la misma vara con que tú mides, también serás medido. Palabra del Señor. Ahora bien, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se establecen normas para esta enseñanza. Cuando nosotros damos a Dios, Dios nos da a nosotros. Dios no es un Dios pobre. Él es el dueño del oro, de la plata. Él es el dueño de todo. Él tampoco es tacaño. Él le gusta ver a sus hijos en bendición. Lo malo es que los hijos van detrás de la bendición en vez de estar alineados con el Dios de la bendición, que es diferente. Hoy buscan lo material, pero se olvidan de quien le dio cuando recibieron lo material.
corazones interesados. Cuando tú te acercas a Dios, como lo hizo Abel, con un corazón sincero, Dios bendice. Mire, el Señor no necesita de su dinero. El Salmo 50:12 dice claramente: si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. De Él es todo. Él no necesita de lo que usted tiene, porque lo que usted tiene es de Él. Él quiere ver cómo usted administra o qué hace con lo que es de Él. A veces nos adueñamos de lo que es de Él, y eso es triste. Y después decimos: Señor, bendíceme, pero si en lo poco no me eres fiel, ¿cómo te voy a poner en lo mucho? No eres digno de que recibas más bendiciones, porque no me honras con lo poco. Dios quiere que le demos porque Él desea que sus hijos sean como Él, generosos, dadivosos. Eso es lo que desea Dios de nosotros. No es su dinero, Dios desea su corazón. Un corazón generoso. Y en estos últimos años específicamente, empezando la era de los 90, una doctrina diabólica comenzó a levantarse diciendo de que ya no hay que diezmar, cuando siempre se había diezmado. ¿Por qué razón? Porque comenzaron a darse doctrinas diabólicas de la prosperidad y del pacto e intereses para personas, para la obra de Dios, no para la obra de Dios. Ahora bien, en estos últimos años surge la pregunta para muchos: ¿tengo que diezmar o no tengo que diezmar? ¿El diezmo forma parte o no del cristiano? Y como muchos no leen la Biblia, como muchos no se disipulan, entonces se escuchan corrientes por aquí, corrientes por allá, y toman lo que mejor creen para ellos, pero no se encuadran a la palabra de Dios. La palabra de Dios no puedo yo acomodarla a mis intereses. Yo tengo que alinearme a la palabra de Dios. Quiero bendición de Dios, pues alíñate. Tengo que alinearme a lo que Dios dice. Y la palabra diezmo nace de la palabra hebrea maaser o masrat, que se traduce como diezmo, la décima parte. En el griego, la décima parte es apodekato. Es decir, tanto que en hebreo como en griego es la décima parte. Y eso es lo que Dios estableció. Y daré razones bíblicas que lo único que va a demostrarnos a nosotros es luz sobre este tema controversial, este tema tergiversado y muchas veces, como lo dije, manipulado por los intereses personales. Porque el corazón del hombre se ha vuelto egoísta. Quieren recibir, pero no quieren dar. Por eso leímos: más bienaventurado es dar que recibir. Muchos dicen: pero es que el diezmo era para los judíos porque se estipuló o se dio en la ley mosaica. No es así. Estás equivocado. No es así. Eso fue mucho antes. Vuelvo a repetir que en el diezmo se reconoce que Dios es el dueño y es el soberano de todo. Por eso Geo 2:8 dice: mío es el oro y mío es la plata. Así lo declara ¿quién? Jehová de los ejércitos.
Muchos de los que apoyan la tesis de que el diezmo era una orden solamente para el pueblo de Israel, ya que el pueblo de Israel vivía bajo la ley mosaica, ellos dicen que hoy en día no hay que diezmar. Pues se equivocan. ¿Qué dice el libro de Génesis capítulo 14? Por eso anote versículos del 18 al 21. Abraham fue antes que Moisés, ¿verdad? ¿Amén o no amén? ¿O fue después que Moisés? Fue antes de Moisés. Entonces el diezmo, vamos a ver que no nació con la ley mosaica, sino que fue antes de. Escuche, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Seir, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Qué es lo que recibe usted en la casa del Señor? Aleluya. Y le bendijo. ¿Quién es el que nos bendice? Dios. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio, ¿qué? Abraham, ¿qué le dio? Los diezmos. No de una parte, de todo el botín. De todo el botín. Muchos hablan que solo tiene que ser de los granos. ¿Y cómo hablamos aquí? Era de todo el botín. Aquí no eran solo granos, no era el fruto de la tierra, era de todo el botín. Y el botín encerraba riquezas, encerraba, ¿verdad? Pongámoslo en el actual momento: dinero, oro, plata. Jacob, el nieto de Abraham, también diezmó cientos de años antes que tuviera la ley mosaica. Génesis 28, 22 dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Abraham, Jacob. ¿Cómo es que era solo en la ley mosaica? Que eso es para los judíos. Por eso vuelvo a repetirle que esto fue un invento de corazones interesados y egoístas, que proviene esa idea del mismo corazón de Satanás para destruir las congregaciones. Porque cuando no hay alimento en casa, la casa se cierra, la casa del Señor se cierra. ¿Quiénes son los que deben diezmar? ¿Quiénes son los que tienen que ofrendar? Aquellos que reciben, es decir, los que vienen a la casa del Señor con corazones agradecidos. Porque si no hay eso, si no hay agradecimiento, si no hay sustento, ¿cómo se puede cancelar todo lo que hay que cancelar? Amén, iglesia. La pregunta aquí es: ¿quién le enseñó lo referente al diezmo a Abraham? ¿Quién le enseñó, hermano? ¿Moisés? ¿No fue Dios directamente? ¿Quién le enseñó a Jacob? ¿No fue Dios? No existía la ley mosaica. Era Dios mismo. ¿Queremos bendición en nuestra casa? Escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. Entonces quiere decir, esto demuestra que el diezmo no nació con la ley mosaica, sino que era una actitud de agradecimiento y de reconocimiento total para con Dios, que fue colocado por Dios en el corazón de estos primeros hombres, por lo que Él es. 400 años después, en vista de que el hombre había endurecido su corazón y que se había olvidado de Dios, Dios tuvo que establecer la ley. Dios establece la ley mosaica para ratificar,
para legislar sobre el diezmo, porque el pueblo se estaba olvidando de sustentar la casa del Señor y a quienes servían dentro de la casa del Señor. Y aún más, si miramos antes de Abraham, tenemos a un Caín y a un Abel que tenían ellos la costumbre de traer el fruto de su trabajo a Dios. Hoy quieren trabajo, hoy tienen el trabajo, pero se olvidan de darle al Dios que le dio el trabajo. Alábalo si puede, hermano. El dar forma parte de nuestra adoración. El que no le da a Dios lo que es de Dios no adora a Dios. Tiene un corazón infatuado. Es un corazón egoísta. Yo le pregunto, ¿quién enseñó a Caín? ¿Quién enseñó a Abel a ofrendar? Si no fue Dios mismo. Amén. Ahora veamos el diezmo. Mire que hablamos Caín, Abel, Abraham, ¿verdad? Jacob. Vámonos a la época de los patriarcas. Ahí se sigue honrando al Señor con el diezmo. Durante la travesía en el desierto de Israel, ya que con un criterio de pertenencia directa a Dios y de consagración a Él, ellos diezmaban a Dios. Levítico 27:30. En la época del desierto surge un tipo de diezmo que bendice doblemente el diezmo. Y mire que era el diezmo de los diezmos. Y eso lo estableció Dios. Dios envió a Moisés para decirle a los levitas que cuando recibieran el diezmo del pueblo, ellos debían darle una ofrenda al Señor, que era el diezmo de los diezmos. ¿Quiénes eran los levitas? Los que servían en el altar de Dios. Amén, iglesia. Pero dice Números 18, del 26 al 32, que la recompensa de este diezmo es que serían librados de la muerte. Es decir, la primera promesa en base al diezmo es que no moriremos. Números 18, 32. A los levitas se les dio instrucción de cómo comer lo que provenía del diezmo del pueblo. Deuteronomio 13, 17. Y cómo debían de llevarlo a sí mismo a la casa del Señor. Nehemías 10, 38. Estoy poniendo el fundamento, porque ya vamos a entrar en sí en lo que es el diezmo en el Nuevo Testamento. Entonces estamos hablando Caín, Abel, Abraham, Jacob. Vino la ley mosaica, se lo puso como ley, antes no era. Aún los patriarcas, aún en el desierto, aún los levitas en el Antiguo Testamento diezmaban. Usted me va a decir, amén, pastor, pero eso era en el Antiguo Testamento. Porque muchos dicen, es que eso era en el Antiguo Testamento y eso es para los judíos. Ahora vamos a entrar a la época de Jesús y recíbalo de parte del Señor. Son varios los pasajes en que Jesús se refirió al diezmo de manera clara, precisa y concisa. Nunca lo abolió, nunca lo declaró obsoleto, sino por el contrario reprendió a los fariseos por su falta de honestidad al hacer cumplir al pueblo y ellos no cumplir. Lo primero que debemos entender es que Jesús vino a cumplir toda justicia. Jesús no vino a abolir nada. Él vino a cumplir la ley. Jesús vivía bajo la ley. Alabado sea Dios. Vino a cumplir con la ley y a confirmar lo dicho por los profetas. Mostró que al ofrendar, al dar,
debería uno hacerlo de manera humilde y hacerlo como para el Padre, no como para los hombres. Jesús pagó el impuesto del templo, mostró que se debía pagar el impuesto al César y reconfirma el pago del diezmo, acompañado de la intención. ¿Cómo? Darle al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. ¿Estamos claros, hermano? Seguimos, hermano. Ok. Mateo 23, 23. Es bueno aprender, porque Dios nos quiere bendecir. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo, del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debías haber hecho sin descuidar aquellas. ¿Sin descuidar cuáles? El diezmar. Debíais hacer eso sin descuidar esto. ¿Cuál esto? El diezmar. Porque ellos estaban diezmando, pero no tenían misericordia. Entonces, claro, están diezmando, pero no tienen misericordia. Ahora, está bien que diezme, pero ten misericordia. Nada nuevo dijo Jesús sobre el diezmo. Solo cumplió lo que era justo y reafirmó lo que dijo el profeta Malaquías. ¿Dónde? En la carta a los hebreos. Y ahí se recuerda que el diezmo dado por Abraham a Melquisedec y la de los hijos de Leví, que deben recibir el diezmo de todo. Así, hoy, escúcheme bien, no lo digo por mí, lo digo de manera general. Todos los pastores, los descendientes de Abraham, deberían recibir el diezmo de las congregaciones. Pero hoy vemos los ministros, los buenos pastores, los hombres de Dios, no los que predican prosperidad. Vemos que en sus casas hay necesidad, y no es porque Dios no bendice al pueblo, sino porque el pueblo es malagradecido con Dios. ¿Le puede dar un aplauso a Dios? Y escúcheme bien, lo digo de manera general. Muchas congregaciones se cierran, no es por causa del pastor, sino por causa del pueblo egoísta, del pueblo que quiere la bendición, pero no bendice la casa del Señor. Porque habemos pastores que lo hemos dejado todo por el Señor. Y si lo hemos dejado todo por el Señor y nos desvivimos, hablo de manera general, los buenos pastores, y nos desvivimos, oramos, lloramos, clamamos para que Dios los bendiga. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pueblo bendecido? Más bienaventurado es dar que recibir. Preocuparse por aquel hombre que está ministrando en la casa del Señor y no olvidarse de traer a la casa de Dios lo que es de Dios. A su nombre sea la gloria. Jesús recomendó a sus discípulos que cumplieran la ley impuesta por los escribas, la ley impuesta por los fariseos. Y es de entero conocimiento de los fariseos. Eran estrictos en el cumplimiento de la ley los fariseos. Ellos eran, como dice, a rajatabla. Y en especial el diezmo. Sin embargo, el Señor Jesús no dice nada al respecto de no cumplir el mandato del diezmo. Habló de la misericordia que le faltaba. No se fue en contra del diezmo. Mateo 23 del 1 al 3 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todos lo digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen.
¿Está escuchando, hermano? En Lucas 18, del versículo 10 al 14, dice: 2 hombres subieron al templo. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo, diezmos de todo. En la época de Jesucristo ya había dinero. Escúcheme, no estamos hablando de la época de Abraham, no estamos hablando de la época de Caín, estamos hablando en la época de Jesús. En la época de Jesús existían los talentos, el dracma. Y en una cara, ¿verdad? Por eso dijo: dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Señor Jesús nunca atacó la enseñanza del diezmo. Hoy vemos muchos que atacan la enseñanza del diezmo. ¿Será que ellos vienen de parte de Dios o vienen a dividir o a destruir la obra del Señor? Lo que atacó fue el cambio de prioridades que los fariseos le habían dado al diezmo sobre otros aspectos espirituales. No amaban. A eso atacó. Amén. No dejen de diezmar. Amén. Tengan misericordia, tengan compasión, pero no dejen de diezmar. Amén, iglesia. Ahora vámonos más adelantito. Vamos a hablar con Pablo, que para mí, después del Señor Jesús, no ha habido otro. Pablo. Ay, si viera Pablito en estos últimos tiempos. Ay, Dios mío santo. Con fuete sacaría muchos de las iglesias. Porque Pablito, como dicen ahora, ese es legalista. Ese se aplicaba la palabra. Amén. Aquellos que están en contra del diezmo aseguran que Pablo predica que se debe diezmar de acuerdo a la necesidad y sus propias fuerzas. Es decir, deben dar. Segunda de Corintios 8, del 1 al 4 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndoles con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Pablo hablando del dar, pero estamos hablando del darle una ofrenda. ¿A quién? A los santos. No estamos hablando del diezmar, sino del dar una ofrenda. También dicen que se debe diezmar de acuerdo a lo que proponga su corazón. Ahí es que lo que yo siento yo doy. No es lo que tú sientes, es lo que Dios manda. El diezmo lo estableció Dios. La ofrenda la das conforme tu corazón. Oiga, pero qué duro se le hace. Voy a vender una casa, por ejemplo. Señor, ayúdame a venderla. Y yo saco lo que es tuyo. La vendió en $200,000. Y cuando tiene que dar los 20,000, le duele. Y llega a la iglesia y como gran cosa, da lo que cree. ¿Quién le vendió la casa? ¿Quién abrió las puertas? ¿De quién recibió el dinero? ¿Será agradecido o mal agradecido? Ahí se mide el corazón del ser humano. Ayúdame a vender el carro, Señor.
Lo vendió en $10,000. Voy a dar 100 en la iglesia. No es lo que tú quieras dar, eso es ofrenda. Tú debes sacarle lo que es de Dios. No nos gusta cuando nos tocan el bolsillo. Pero déjeme repetirle que lo que tú tienes en el bolsillo no es tuyo. Si te duele es porque todavía tú tienes un Dios llamado Mamón en tu corazón. No el Dios Jehová de los ejércitos. Porque cuando tú tienes a Jehová de los ejércitos, el dinero a ti no te interesa. Y tú dices, Dios da, Dios me bendice. Yo recibo, yo doy. Y mientras más te da, más bendecido será. Amén, iglesia. Esto no lo entienden quienes viven bajo la carne. Esto lo entienden los que viven bajo la carne. Porque esto es una norma espiritual. No es una norma carnal. Para el carnal, yo voy a dar estos billetes, se me lo van a llevar. Que ese no es tu problema. Tú cumple con Dios y Dios cumplirá contigo. Si el que lo recibe le da un mal gasto, el problema no es tuyo, sino del que está malgastando el sudor representado en ese dinero que tú diste. Déjalo a Dios que obre y tú cumple con Dios y tú vas a ver cómo Dios te bendice. Amén. Entonces aquí vemos a un Pablo que habla de la ofrenda hacia los santos. Por eso 2 de Corintios 9, 6, 7 dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios da al dador alegre. Pero eso es con respecto a la ofrenda. Amén. Parece que con estos versículos se insinuara la abolición del diezmo y se implantara una nueva manera de hacerlo. Pero al tomar enteramente ambos capítulos, por eso no es bueno sacar el texto de un contexto. Hay que leer todo. A veces sacamos lo que nos conviene. Nos conviene. En los capítulos anteriores podemos darnos cuenta y posteriores que aquí no se refiere a los diezmos, sino a un tipo de ofrenda denominada la ofrenda a los santos o para el servicio de los santos o ministración de los santos. Por ejemplo, viene alguien, hermano, vamos la próxima semana a tener un mensajero aquí en la casa del Señor. Prepare en su corazón una ofrenda. ¿Una ofrenda para quién? Para aquel hombre. Y usted viene, cuando se recoge la ofrenda, no lo da con tristeza ni con dolor. Lo da de corazón, porque ha sido bendecido con una palabra. Lastimosamente, hoy hay pastores sinvergüenzas que dicen: vamos a recoger una ofrenda para el predicador. Y la ofrenda es grande, remecida y rebosante. Pero esa ofrenda no se la dan al predicador, sino que se la coge el pastor. Maldición acarrea hacia la iglesia y le dan una pequeñez. No, hermano, si es para el predicador, pues del predicador es la ofrenda de los santos. Eso es lo que menciona el apóstol Pablo. No habla del diezmo ahí. ¿Qué es el servicio u ofrenda para los santos? Estas ofrendas se cubrían, se pedían para cubrir la escasez, la necesidad de aquellos miembros de la iglesia. Por decir, hay una necesidad en algún hermano. Hermanos, como cuando yo les he dicho: hermanos, vamos a armar unas canastas de amor. Y viene el pueblo preparado y trae su ofrenda. Pero qué triste es cuando el pueblo viene y da de lo que le sobra. Arroz con gorgojo,
tallarines pasados, o van a comprar y compran el atún más barato, traen leche podrida. Lo digo porque lo sé. Dan de lo que les sobran. Cuando aquí habla es de darle con amor, con agradecimiento, porque manos que dan reciben. A su nombre sea la gloria. Y esta ofrenda para los santos, hermanos queridos, se hacía proporcionalmente, voluntariamente y alegremente. La ofrenda. Como podemos ver a todas las luces, el diezmo entonces tiene vigencia en el Nuevo Testamento y es de carácter eterno, aplicable. Recuerde que Pablo era judío de judíos, era hebreo de hebreos, criado a los pies del sumo sacerdote Gamaliel. Él era instruido en la ley y él no habló nunca de dejar a un lado lo que Dios había establecido a través de la ley. Como judío, él la respetaba. Y a los judíos les predicaba también del amor de Cristo, porque eso era lo que le faltaba a los judíos. Ahora, el diezmo era una obligación en la ley mosaica, sí, pero ahora ya no se hace por obligación. Escúcheme, no se hace. No, usted no lo debe hacer por obligación, se hace por amor. Yo voy a diezmar, voy a sacar ese 10%. No es porque el pastor me lo está pidiendo. Hermano, si usted quiere diezmar, diezme. Si no quiere diezmar, no diezme. Con su diezmo o sin su diezmo, la iglesia del Señor avanza. Yo no estoy detrás de su dinero. Yo estoy diciendo lo que Dios dice para poderlo bendecir a usted. Usted toma la bendición de Dios o rechaza la bendición de Dios. Amén. Usted debe hacerlo por amor, no como una imposición. Es que me lo están imponiendo. No, hermano, hágalo. Si usted quiere hacerlo, hágalo con actitud de un corazón que nace de una criatura que ha sido regenerada, que ha sido cambiada, como lo hacían los patriarcas antes de la ley y como lo debería hacer la iglesia de Jesucristo regenerada hoy en día. ¿Cómo se pagan los biles de la iglesia? ¿Cómo se paga la luz, el agua, el teléfono? ¿Cómo se paga el internet? ¿Cómo se puede salir a evangelizar? ¿Cómo se paga la renta de la iglesia? ¿Cómo se sustenta al ministro que vive para el Señor? Si no es a través de las bendiciones que Dios da al pueblo del Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Porque si no hay alimento en casa, pues entonces la iglesia se cierra. Y eso es el negocio del enemigo. Por eso muchas iglesias se han cerrado, porque la iglesia del Señor es malagradecida. Porque hay bendiciones y hay maldiciones, si usted da o no da. Al diezmar o al ofrendar, cuando usted da, cuando usted diezma, se ata al orden de Dios. Pero cuando usted no da, usted se desata del orden de Dios y se ata a lo contrario. ¿Dónde lo dice? Vamos a leer Malaquías 3:10 y con esto terminamos. Desde los días del versículo 7 en adelante, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos. Cuando uno no da, cuando uno está apartado de Dios, cuando vive bajo la carne y no los habéis guardado, volved a mí y yo os volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Pero decid, ¿cómo hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando.
Pero decís en qué te hemos robado, en los diezmos y en las ofrendas. Hoy hay muchos ladrones dentro de las congregaciones. Y si tú eres uno de ellos, hoy el Señor te dice, ponte a cuentas conmigo, porque ningún ladrón entrará en el reino de los cielos. En los diezmos y las ofrendas, con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Traed los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y ponedme a prueba. No, dice, a ver, tú me das y pruébame a ver que si tú das en mi casa, ¿qué pasa? Para que haya alimento en mi casa y ponerme a prueba ahora en esto, dice el Señor. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré para vosotros bendiciones que sobren y abunden. A su nombre sea la gloria. No para que abunden, para que sobren y abunden. ¿Por qué la iglesia hoy está pasando momentos de escasez? ¿Por qué razón? Porque se ha vuelto egoísta. Amén. Y esto forma parte de nuestra adoración. Está claro entonces lo que acarrea desobedecer a Dios. De pronto usted dirá, pero es que yo no trabajo. Aunque sea, mire, Dios no busca la cantidad. Si a usted le regalan o se gana o obtiene $1, usted hágalo. Saque lo que es de Dios. Si en lo poco le es fiel, en lo mucho Dios lo pondrá. Dios no está pidiendo cantidades. Dios está pidiendo tu corazón. Hay un deseo por parte de Dios, acabamos de leer, de que el hombre se vuelva a Dios. Pero es el hombre el que rompe el pacto. El hombre es el que falla. No es Dios. El hombre no le cree a Dios. Si usted le cree a Dios, empiece a dar y usted va a ver cómo se van a abrir las ventanas de los cielos y habrá sobreabundancia en tu casa. Dios nos da, pero nosotros no queremos dar. Y la ecuación de Dios es, si tú das, yo doy. Pruébame a ver que si yo voy a mentir. Porque lo que tú tienes es mío, no es tuyo. Pero muchos se han adueñado de lo que es de Dios. Entonces Dios le dice, suelta lo que es mío, por lo menos saca esa 10ª parte. Dime, Señor, el resto me queda a mí, pero esto es tuyo. A su nombre sea la gloria. Pero es que tengo que pagar las cuentas, pastor. Gano $1000, qué sé yo, gano 500. Tengo que pagar $490, me quedo con 10 y de los 10 voy a diezmar. No, de los 500 diezma. Si tú le crees a Dios, saca de lo que recibes, saca y pruébalo a Dios. Y tú vas a ver cómo Dios te bendice y mandará comida, como mandó con los cuervos. En medio de la escasez, te traerá comida de los 4 puntos cardinales. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dice, dame lo que es mío, y solo la 10ª parte, tú vas a ver cómo yo voy a derramar bendiciones hasta que sobre y abunden en tu casa. Lo que pasa es que la gente no le cree a Dios. Eso es todo. Ay, pero ¿cómo voy a hacer? Si mire, pastor, si usted supiera, tengo todo el cheque ya comprometido. Tengo ya todo listo, no me queda centavo para el Señor. Ladrón. Cumples con todos menos con Dios.
Pero cuando te quedas sin trabajo, ahí sí vas a buscar a Dios para que te dé otro trabajo y te llegue la bendición. Malagradecido. Perdóneme que sea tan frontal, pero es la palabra. Es que yo no trabajo. Pastora, ¿será acaso que porque de ahí, de mi jubilación o de una rentita que tengo por ahí, pues yo no trabajo, pastor? De todo lo que te ingresa, ¿tú quieres tener más? Dale al Dios de dioses para que te dé más. Porque más bienaventurado es dar que recibir. A veces la gente llega a las congregaciones, ¿verdad? Y dice, yo sí ofrendo, yo sí doy. Saca, pues, ¿verdad? Como el fariseo. Y pone 20, 30 dólares. Pero en el mes se ha ganado $2,000. Si ve la gran diferencia. Hay que hablar la verdad, hermano. La iglesia del Señor se ha vuelto ladrona, pero si quiere recibir bendición. Este mensaje, le vuelvo a repetir, si he predicado 4 veces, este será la quinta en 11 años de pastor. No me gusta predicarlo, pero es necesario predicarlo, porque en estos últimos tiempos se han levantado mentirosos que hablan de diferentes doctrinas, pero no hablan de la palabra de Dios. Porque esto termino. Porque si usted le da a Dios lo que es de Dios, ¿qué dice el versículo 11? Mírelo. El enemigo será reprendido. Dice aquí, por vosotros reprenderé al devorador, para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones, es decir, todo el mundo, os llamará bienaventurados, es decir, doblemente bendecidos, porque seréis una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. ¿Sí ve? A veces sacan el texto fuera del contexto. Yo quiero que Dios me bendiga, que Dios reprenda al devorador. Ay, que yo reprendo a la oruga, al saltón, al revoltón, a la langosta, en el nombre de Jesús. Espíritu de miseria afuera, espíritu de pobreza afuera. Pero tú eres el ladrón. Tú eres el que está robando. Y como tú estás robando, tú no le estás dando a Dios. El enemigo tiene autoridad sobre tus bienes. El enemigo tiene autoridad porque tú eres uno de ellos. Pero cuando tú le das a Dios, un momentito, esto no tocas, le dice el Señor, yo te reprendo. Este está bajo mi cobertura. Yo lo bendigo, yo le doy. Yo soy su padre, yo soy su protector, yo soy su ayudador, yo soy su Dios. Así que deja sus bienes, porque eso es mío. Amén, iglesia. Concluyo entonces. Hay que recordar las promesas de diezmar y de ofrendar. Cuando te vaya a ofrendar, ofrende con un corazón alegre, agradecido. Gracias, Señor, porque en esta semana me has bendecido. Y no de limosna. La iglesia asimismo se ha vuelto limonera. Nosotros no somos limosneros, nosotros somos ofrendadores, que damos con un corazón agradecido a Dios. Y saque en la quincena o el mes, o cuando usted obtenga lo que obtenga, saque lo que es de Dios y pruébelo a Dios. Si Dios le falla, escúcheme, de parte de Dios lo digo, si Dios le falla a usted, estando usted en santidad, en integridad, estando usted dándole a Dios lo que es de Dios, y si Dios le falla, yo nunca más le vuelvo a servir a Dios.
Yo sé en quién creo. Yo sé en quién creo. Su palabra es viva y eficaz. Su palabra es más cortante que una espada de doble filo. Lo que Él dice, lo hace. En Él está el sí y en Él está el amén. Tú cumples, Dios cumple. Tú das, Dios da. Así es Dios, hermano. Pruébalo a Dios. Tú quieres la bendición, pruébalo a Dios. Amén, iglesia. Que el Espíritu Santo de Dios enraíce estas palabras en nosotros. Mi intención, repito, no es su dinero. Yo no quiero su dinero. Yo quiero que usted esté bien con Dios. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo guarde. Que Dios lo prospere. Que Dios abra las ventanas de los cielos. Derrame bendiciones en su vida hasta que sobren y abunden. Que en esta casa siempre haya alimento para los que formamos parte de esta casa. Como también para poder ir al resto. Que el resto diga: wow, allá en esa iglesia no puede ser muy grande, pero ahí hay gente que de verdad adora a Dios. Gente dadivosa, gente generosa, gente que se preocupa por el necesitado. Pero ¿cómo lo hacemos? Es porque los santos, aquellos hombres que aman, aquellas mujeres que aman a Dios, traen el alimento a la casa, traen la bendición a la casa, para con esa bendición poder bendecir también. A su nombre sea la gloria. Pero triste sería que si no hay la bendición, se cierre la casa y todo el mundo diga: ¿y dónde está ese Dios? ¿A dónde está el Dios de los hermanitos de allá de Arriel? Y caeríamos en vergüenza. Pero créame, hermano, que Dios es fiel y Dios nos va a bendecir. Dios va a bendecir tu vida y todo el Ecuador completo sabrá que en este lugar se adora a Dios, se adora a Dios. No estamos detrás del dinero, estamos detrás del Dios de la bendición. Alabado sea Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, aleluya. Póngase en pie, Samahaya Sua. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús.